Bueno, bienvenido a la identidad número 2 de mecánica no lineal de estructura. En la anterior ustedes vieron el método Newton-Raphson. Hoy día vamos a ver el método Newton-Raphson, pero para dos variables y aplicado a un caso estructural también. ¿Ya? Voy a apagar mi cámara así para interrumpir ahí el video. ¿Siguen viendo bien mi pantalla, no? Sí, se ve súper bien. Ya, genial. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ustedes vieron ya en el método de Newton-Raphson? Esto, ¿no es cierto? Eh, Para un simple recuerdo, es un método iterativo. Lo que nosotros hacemos usualmente es tener una aproximación, ¿no es cierto? Que sería nuestro xn, todo acá, que se obtiene por medio de un valor estimado anterior, al cual se le resta la función evaluada en la iteración anterior, dividido en su derivada evaluada. No sé si me enreda al decirlo, que es lo que programó Raúl en su momento aquí, en este código, ¿no es cierto? Que esto es lo que tenemos hasta ahora. Desde aquí vamos a partir, ¿ya? Ahí está la función, la derivada de la función, utilizando notación de funciones, un punto inicial asignado, tolerancia, ok, y aquí está el método iterativo, ¿ya? Que al fin de cuentas es esto, ¿no? Eso es una primera aproximación, que de hecho este es innecesario, después les explico por qué, pero es esto de acá. Ya, perfecto. Entonces, eh, lo que nosotros queremos hacer ahora, antes de llevarlo a un caso de dos variables estructural, vamos a llevarlo simplemente a un caso de dos variables, de una manera muy simple. ¿Cómo es esto? Funciona de una manera similar al método Newton-Raphson de una variable, solo que vamos a estar trabajando con vectores. Y de hecho, esto es para varias variables, no necesariamente para dos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tener nuevamente nuestro valor inicial, solo que ahora va a ser un par de valores, o sea, un vector de dos variables, o sea, de un vector de dos componentes, ¿no? Lo mismo, la aproximación inicial, y ahora, en vez de la derivada, porque vamos a seguir teniendo la función evaluada, que es esto de acá, porque son dos funciones, en vez de la derivada, ya que no podemos derivar una matriz, o sea, derivar un vector, lo que se hace es utilizar el jacobiano. Por si no se acuerdan, el jacobiano es esto de acá, que es la derivada de cada una de las funciones respecto a cada una de las variables. Y se hace en ese orden. La derivada de f1 respecto a x1, la derivada de f1 respecto a x2, y abajo lo mismo. ¿Entiende la idea? Bueno, ahora lo vamos a ver directamente. Ya, entonces como un ejemplo, y es así de simple, es solo eso es lo que cambia. Eh, para ver esto, vamos a hacer un ejemplo. Ya es un ejemplo muy simple, pero sirve como primera idea. Estos de acá son las soluciones, las puse al tiro para saber a lo que tiene que llegar el código. Vamos a tener dos funciones, ¿ya? F1 y F2. Ambas dependen de x1 y de x2, que son las dos soluciones, al final, las raíces. Entonces el jacobiano, como ya dije, es lo que está arriba. La derivada de f1 respecto a x1, derivada de f1 respecto a x2, y así, ¿no es cierto? ¿Se entendió la idea? Pero voy a terminar de escribirlo igual. Derivada de f2 respecto a x2. Perfecto. Supongo que no hace falta que le explique de dónde salen esas derivadas, pues, ¿no es cierto? Esas son de acá y acá. La derivada todos saben derivar aquí. Ya, eso es todo. Entonces, ahora llevémoslo a código para ir viendo esto rápido, que es harto lo que hay que hacer. A ver. Entonces, esto quizás podría dejarlo por aquí. Ahí. No quiero que vean para abajo todavía. Y veamos el código. Ya, entonces lo vamos a escribir aquí. Esto es exactamente el mismo código, copié nomás este mismo código, ¿ya? Es lo mismo. Solo ahora lo vamos a ir editando encima para que además entiendan la idea, bueno, supongo que ya saben bien esto, la idea de reciclar código, que es algo muy importante para trabajar bien con cualquier método, o sea, con cualquier lenguaje de programación. Porque si algo ya está programado, no hace falta programarlo dos veces. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que editar nosotros de aquí? Bueno, primero, las funciones.
estas funciones de acá no, esas funciones de acá no son las que nos corresponden, ¿no es cierto? Ya, vamos a dejar escrito un comentario. En un comentario vamos a dejar escritas las funciones que tenemos que trabajar, ¿no es cierto? Ya, sabemos que x1 es igual a 6, a lo que tenemos que llegar. Esto nunca pasa, pero es para que veamos el caso, o sea, para hacer el ejemplo, ¿no? Ya, eso ya lo sabemos. Esas van a ser nuestras raíces. Eso de arriba después lo voy a borrar, pero todavía no. Ya, pues las funciones entonces serían f1, que como dijimos era x cuadrado más 3x, ay, ojo que x era, ojo que esto aquí es x1, ¿no es cierto? Y menos 48, ya, está la primera función. Ojo que esas funciones están igualadas a 0, obviamente. Si no está igual a 0, uno lo tiene que igualar. Y f2 es x2 al cubo, x2 al cubo menos 2x1 menos 52. Para tenerlo ahí. Sé que está eso ahí igual, pero después les voy a enviar el código. Entonces ahí lo pueden ver directamente. Ya, entonces, ¿qué fue lo que comentamos aquí arriba? Que ahora vamos a tener que agregarlo. Serían funciones y derivadas. Siempre vamos a necesitar funciones y derivadas para hacer Newton-Raphson. Y con eso ya estamos listos. Entonces, función 1, ¿no es cierto? Función 2. Aquí llamémoslo así. Derivada de F1, ¿no es cierto? Respecto a X1. ¿Ya? Estoy anotándolos para que no se me vaya olvidando lo que vamos a necesitar. Ya, y aquí para qué vamos a escribir todo, ¿no? Ahí. Y este sería F1 respecto a X2. Estas son las componentes de la matriz, ¿no es cierto? Después ya la vamos a ordenar en matriz a medida que la vayamos llamando. Pero originalmente está bien eso. Nada que ver. Ahí y ahí. Y no sé de dónde salió esa F. Esa era la D. Ahora sí. Ya. Ahí está. Eso es lo que necesitamos. X0, este va a haber que cambiarlo, ¿no es cierto? Ese va a haber que cambiarlo por un X0 que va a ser o sea, un vector, ahora. ¿Ya? Démosle valor inicial, no sé, 1,2. No sé si recuerdan tratar matrices, cómo se tratan las matrices ¿cómo se llama esto? En MATLAB. O saben, ¿no? Así. Cuando uno pone el punto y coma, separa las filas. Y si uno no lo pone, quedan así. ¿Ya? O sea que si uno quiere poner una matriz, podría ser, no sé, pues 1, 2, 3. Ahí separé fila. 4, 5, 6. Separo fila nuevo. 7, 8, 9. Y ahí está la matriz. Así se escriben las matrices en MATLAB, por si es que no sabían. O si no se acordaban en realidad. Ya. Recordemos como nos explicó Raúl, para tratar una función se ponen las variables que van a estar en la función. ¿Ok? Como ahí. X1, X2. Y esto va a ir abajo también. Porque ambas dependen de X1 y X2. Y luego se escribe la función. ¿Para qué la vamos a escribir dos veces si la tengo escrita aquí arriba? Esto acá. Y ahí, ojo que ahí falta el post. Eso debería estar. Punto y coma siempre para ir separando el salto de línea. Lo mismo que abajo. Ya. Ahí estaría. Ya, perfecto.
Entonces, ahora vamos a sacar las derivadas. Las derivadas ya las conocemos, que son las que puse acá. O, bueno, se pueden hacer en el mismo momento en todo caso, pero sería 2x1, 3, menos 2, y 3x2 al cuadrado. Ya. Hasta ahí todo claro, ¿no? No había ninguna complicación en eso. ¿Me escuchan, cierto? ¿Está todo bien? Sí, todo bien. Voy a aumentar un poco la tolerancia ya, porque esa tolerancia muy bajita. Pongámoslo como 10 a la menos 9. Ya está ahí. Perfecto. Tenemos todos los datos iniciales que necesitamos. Ahora, ya entrando al método, entrando ya aquí, nosotros necesitamos emular lo que está aquí. Esto hay que emularlo. Ya, entonces, en vez de x1, esto ya no va. Lo vamos a comentar. Después lo borramos. En vez de x1, nosotros lo que vamos a poner ahora es... no, antes de eso. De hecho, aquí ese es el paso que yo les decía que esta aproximación no es necesaria, porque es una aproximación inicial que se puede hacer dentro del primer ciclo. Hasta que esto va a ser todos los ciclos que uno quiera, no hay necesidad de ponerla afuera. Pero, sí hay necesidad, y esto es importante y van a cachar después por qué, de dejar definida la matriz, en este caso el jacobiano. O sea, perdón, en el... Sí, de hecho el jacobiano, ¿ya? Y también hay que darle un valor inicial. Como esto va a iterar aquí adentro, necesitamos un valor para J y para la función evaluada en el primer ciclo. Entonces, ¿cómo va a quedar el jacobiano? Bueno, ahora se llama jacobiano, pero cuando estemos trabajando ya la función estructural, ya no se llama jacobiano, se llama matriz de rigidez tangencial. Pero por ahora lo vamos a dejar así. Ya, entonces vamos a necesitar. De hecho, no sé para qué la estoy escribiendo, se las puedo ir pegando. Es esa. Ya, esas son las componentes. Aquí es esa matriz de ahí. ¿No es cierto? Eh, esto aquí y esto aquí. Ya, ahora hay que darle valores, que son los, o sea, valores de entrada, que son los que están entre paréntesis. Y aquí se me está olvidando el punto y coma al final. Ya rellenémoslo. Lo estoy tratando de hacer así para no enredarse, porque después entre tanto paréntesis y todo eso es re fácil equivocarse. Ya, entonces, ¿qué datos vamos a necesitar al principio? Poner ahí. Los de la primera iteración, ¿no es cierto? Que sería el x0, lo que está aquí arriba. Son los valores iniciales. Entonces, como esto recibe Seba, x, sí, dime. parece que en ese término en el que estás editando ahora te faltó un uno. Derivada Tenéis toda la X1. razón. Ahí. Exacto. Bueno, gracias. Ya, entonces tenemos dentro de todas tienen que recibir, todos reciben los mismos datos de entrada, así que está todo bien, ¿no es cierto? Ya, y esto, ¿cómo va a ser? Va a ser x0 y acuérdense que contrario a Python, por ejemplo, que en Python el primer elemento de un vector es el elemento 0, en MATLAB es el elemento 1, ¿ya? O sea, está súper de mal la explicación, pero por si no están al tanto, ese sería el 1, ¿no es cierto? El primer elemento y ya para el 2, bueno, es obvio, ¿no? El otro es el elemento 2. Si estuviera definida como un vector hacia el lado, sigue siendo lo mismo, que este es un vector hacia abajo, de dos filas.
Si fuera dos columnas sería lo mismo, 1 y 2. Ya, entonces x0 en 2, que ese sería el x2 evaluado en 0. Ya, y ven que ahí se empieza a enredar con los paréntesis y todo eso. Lo bueno es que la entrada es la misma para todos. Ya, ahí estaríamos con esa parte. Y lo otro que tiene que quedar definido desde antes es la función. ¿Ya? La vamos a llamar f, f mayúscula, que va a ser la mezcla del f1 y el f2. También, este es una... Seba, ¿Mm? perdón que te interrumpa tanto, pero Sí, dale, con en- confianza nomás. cuando reemplazáis los valores del x0 en el término uno, ¿cierto? Que sería el Ujú. primer término de la matriz, y en el segundo, ¿pusiste un cero o Cero, es un nada que 2? ver. Son dos. Ahí Tenéis está, toda la eso, razón. vale. Estaba pensando en el X0. No, y de hecho, gracias, porque si no, bueno, igual es típico que uno corre un programa y rara vez anda bien a la primera. Sí, ya vale, gracias. Típico ponerse a buscar errores después. Así que ahí nos ahorraste a todo un tiempo. Gracias. Ya, y ahora el F1 y abajo va a ser el F2. ¿Cuáles van a ser los datos de entrada? Los mismos que teníamos para la matriz del jacobiano, que serían esos. Ya, con esto tendríamos listos los valores, esto y esto para la primera iteración, ¿no es cierto? Y ya luego hay que dar un valor inicial, que también lo tenemos. Así que, eh, bueno, está listo. O sea, ya podemos sacar inmediatamente el siguiente paso, pero no lo vamos a hacer aquí afuera, lo vamos a hacer aquí adentro. ¿Ya? Para no estar llamando tantas veces lo mismo y todo eso. Así que con eso estamos bien. Ahora, hay una pequeña cosa aquí, un detalle, y esto es importante porque ustedes tienen que ver el tema del error en su trabajo. Si se fijan, el error está definido para una pura variable, ¿no es cierto? Porque esto es x1 y x0. Ya, aquí la pregunta es, ¿cómo lo podría hacer yo? No me parece que la mejor idea sea esta. De hecho, una manera simple de ver el error, que a ustedes seguramente lo van a tener que hacer con la norma L2, no sé si se la mencionó el profe, si no ya se las va a mencionar. Yo lo que voy a hacer va a ser bueno, el error va a ser qué tan lejos esté de la solución. Nuestra solución implica que F1 y F2 tienen que valer 0. Entonces necesitamos estar lo más cerca de eso. Así que yo simplemente voy a usar la función 1 evaluada. Miento. La función, lo que sea que me esté dando, la primer componente, al cuadrado, más lo que sea que esté dando en la segunda componente al cuadrado y la raíz cuadrada de eso. ¿Por qué? Porque a más cerca esté de 0, menor va a ser el error. Y eso es lo que tengo que obtener. Cuando esto sea 0, es porque llegamos bien a la solución. Aquí se pueden usar muchos métodos para ver el error. Y corresponde, o sea, va como en ustedes igual elegir el correcto. Sin embargo, para su trabajo, el profesor establece que la solución se vea por el residual. Así que por aquí estaría el error de ustedes. Y ojo que, como es en dos variables, esto tendría que ser, bueno, después lo vemos, porque eso ya es como con matriz, no, porque ahí dice función menos función dividido en, y uno no puede dividir una matriz en otra. Se puede multiplicar por el inverso, que es distinto. Ya, pero vamos a usar ese parámetro para ver el error. ¿Ya? Y ahora entremos en esto. No voy a hacer gráfico de nada porque es dos variables y esto es una parte. Tenemos que ver todavía como dos cosas más. Así que vamos a ir directo al método. Bueno, x1, ¿no es cierto? Va a ser x0 menos, y aquí viene lo que cambia. Esto de acá no puede ir así, no podemos dividir una matriz en otra, pero lo que vamos a hacer va a ser poner aquí como está,
el inverso. El inverso de una matriz se puede sacar de... Creo que hay tres maneras, pero yo me acuerdo de dos. A ver, aquí habíamos definido una matriz. Digámosle A, ¿no es cierto? Puedo sacar el inverso de A, así. O puedo sacar a la menos 1. No se recomienda mucho usar el A a la menos 1, pero bueno. Pero usemos el inverso, así, inverso, ¿no es cierto? Ya, entonces el inverso del jacobiano por F. Y ahí estaría. Ah, no, parece que el que, bueno, cuando sale así como en naranjo alguna cosa subrayada, es porque hay un warning. No, no va a dar ningún problema en correr el código. Y ahí dice que el inverso puede ser más lento y menos. Ah, esa era la tercera manera. Con el slash invertido. O sea, con el. ¿Cómo se hacía esa barra? Ahí está, con esa. Lo vamos a dejar ahí. Entonces, claro, el otro pudo haber sido poner J, miento, F, J. Con mayúsculas sí. Ya, pero de vuelta a lo que está. Si así funciona bien, así que ya lo probé. Eh, ya, pues, aquí está listo. Esto da la primera iteración. Entonces, ahora, esto lo voy a borrar ahí, no, porque está puro molestando. Como ya tenemos la primera iteración, necesitamos el actualizar antes de salir del bucle. Con esa nueva solución, actualizar nuevamente J y F, ¿ya? Para que después en el siguiente ciclo entre aquí directamente y calcule la siguiente aproximación. Entonces vamos a reutilizar este mismo de acá. Lo vamos a pegar aquí. Esto hay que identarlo. Me quedó como rara la identación, ¿no? Sería como ahí. Sí, ahí. Ya. Y esto cambia, po. Ya no es x0, es x1, que es lo que definimos aquí, x1. Separémoslo un poco. ¿No es cierto? X1, no sé para qué estoy escribiendo todo de nuevo, si puedo ir copiando y pegando la entrada. Ya. Y con eso, creo que con eso ya estamos listos. La vamos a mirar de nuevo cuando lleguemos a la última parte de la ayudanteada hoy, así que tranqui. Y el error, lo mismo. Aquí hay que cambiarlo. Ya no sé si los títulos están bien puestos, pero vamos a lo concreto, no, a lo concreto, que funcione, reciclar código, tratar de utilizar lo más posible el mismo que hizo Raúl para no enredarse. Y aquí está, bueno, antes de salir del bucle, actualiza que el nuevo X0 sea X1, para que cuando entre lo ponga aquí y cambie con respecto a lo que está acá. Perfecto. Y de gráfico, no me llevo nada. Y ahí estaría. Entonces, básicamente esto lo que importa es que nos dé, si nos da 6 y 4, porque estamos bien. Y pasó algo. Dice la línea 44. Perfecto. Aquí. Sí, sí, vale, vamos con el function innecesario de ese paréntesis. Ah, me faltó un paréntesis. ¿Y dónde está el paréntesis que me falta? Aquí. Ahí está. Bueno, aquí igual decía particularmente dónde, columna 49. Pero habría tenido que ponerme a contar, así como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y ahí hasta la 49. Lean siempre los errores porque ayuda bastante esto. Y ahí, ¿qué me faltó ahora? Claro, pues como lo copié de arriba, debe estar el mismo error, ¿no? A ver, aquí me faltó otro. Ahí está. ¿Ven? Nunca corra la primera. No importa el código, jamás corra la primera, por más fácil que sea. Ya, pues ahí están las soluciones en el workspace. X0 y X1, porque en el último ciclo son las mismas. 6 y 4. ¿Ok?
Igual se pueden llamar desde acá, no sé, X0. No va a ser ningún gráfico porque en la última igual vamos a ver gráfico y eso. Y ahí está para dos variables. Tenemos listo la primera parte. ¿Ya? ¿Alguna duda con respecto a esto? Cortitas y las dudas largas las tiramos para el final. O por último, dígame si está todo claro. Todo claro. Ya, bacán, bacán. Aquí. Ya, entonces, es lo que estábamos. Ya tenemos Newton Raphson dos variables. Ahora vamos a dejar esto guardadito aquí por mientras. Y nos vamos a ir al Newton Raphson de una variable, pero para un caso estructural. ¿Ya? Ojo que vamos a hacer un caso simple, pero simple, simple. Eh, a ver, ya. Este es el caso. Es una barra, bueno, no barra, es una columna que está empotrada en su base. Y lo que nosotros vamos, lo que se hace siempre con esta clase de estructura, si se le quiere hacer un análisis, es, bueno, la manera recomendada es hacer un equivalente con resorte. A ustedes, por suerte, el profesor les pasó la estructura con equivalente en resorte de inmediato, que a veces es complicado imaginárselo. Entonces, esta estructura la vamos a analizar así. Me gusta más con rojo. Ahí. Ya, esta estructura la vamos a analizar así. En su base, para poder ver para analizar el desplazamiento, en su base vamos a poner un resorte helicoidal, resorte rotacional le vamos a decir, para facilidad de notación, pero no sé si los conocen, que son resortes que tienen un momento asociado. Normalmente un resorte así, me quedó horrible, normalmente un resorte así, y tiene, ¿no es cierto?, F igual a la clásica ley de Hooke, K por X o X por K, que es la constante de elasticidad, o sea, de la rigidez y el desplazamiento, ¿no es cierto? Si esto se desplaza hacia allá. Aquí pongámoslo así. Ya, los resortes que son helicoidales, lo que hacen es que tienen un momento asociado a de nuevo un K, solo que este es un K rotacional, digámosle, por un giro medido en radianes. ¿Ok? Entonces esto rota. Así, y esta parte no rota, o al revés. Podría ser rotar la parte central, ya pero no. Entonces lo que vamos a hacer es que se utiliza una barra infinitamente rígida y se utiliza un resorte. Perfecto. Entonces, nosotros vamos a poner una carga P encima en la parte superior de la columna, y esta se va a desplazar hacia el lado, hacia acá. Ahora, ¿qué es esta? ¿Por qué le puse dos partes? Porque esta parte, la que voy a pintar ahora en, no sé, lado, esta, es una deformación inicial. Porque todos sabemos que las columnas o toda estructura siempre tiene una deformación inicial, ¿no es cierto? Nunca va a tener una columna perfectamente vertical. Siempre va a haber asociada alguna deformación o algo pequeño que podría, ahí está, por ejemplo, ¿cachai? Entonces, aquí se asocia un ángulo, y a este lo vamos a llamar alfa. Y aquí obviamente aquí lo dejé mucho más grande que este de acá. Y ahí está alfa. Esa es la deformación inicial. Y tita va a ser denominada la deformación final, ¿no es cierto? Que está acá, tita. Ya, ahora, ¿cuál es el tema con esto? ¿Por qué es distinto este análisis? Bueno, es bien simple, es porque a nosotros lo que nos interesa al aplicar el Newton-Raphson en una estructura, o sea, al resolver alguna estructura, un pandeo por Newton-Raphson, nosotros lo que queremos es obtener una, una curva de tensión deformación, ¿no es cierto? Aquí abajo deformación y aquí arriba tensión. Esa es la curva que a nosotros nos interesa. Y aquí, no sé, la carga crítica, P crítica. Y para obtener eso, nosotros tenemos que avanzar por pasos. La carga tiene que ser aplicada sí o sí por pequeños pasos de carga. Porque si la aplicamos de golpe, la estructura va a deformarse de golpe, no vamos a tener el comportamiento. Y de hecho, ahí lo vamos a ver, cambiando la distancia entre pasos, que no se obtiene algo muy distinto, muy distinto. Entonces,
vamos a utilizar una longitud de 10, no voy a utilizar unidades, va a ser 10 simplemente, después ya vemos con unidades. Un K de 10, alfa de 0,01 y una carga unitaria, ¿ok? Ese va a ser el ejercicio que vamos a hacer. ¿Cómo se hace esto? La función que nosotros tenemos que analizar, y este sería el primer método, que es el método del equilibrio, ¿no? Después vamos a ver el método de la energía. El primer método establece que en la estructura siempre va a haber un equilibrio. En estos pequeños pasos de carga siempre va a haber un equilibrio, porque si no se seguiría desplazando infinitamente la columna. Para hacer esto, nosotros utilizamos lo que se denomina residual, que es esto de acá. Y el residual establece que la diferencia entre las fuerzas internas y las fuerzas externas es igual a cero. ¿Ya? Las fuerzas, para este caso, las fuerzas internas serían la fuerza del resorte, asociada al resorte, que es nuestro giro por la rigidez rotacional. Ahora, ¿por qué es tita menos alfa? Que es lo que se ve acá. Porque lo que está girando es esto nomás. Porque esta posición ya la tiene inicialmente. Por eso se hace esa resta. Y de hecho, cuando se hace la fuerza externa, que la fuerza externa es un momento, pues nosotros estamos comparando momentos. Si estuviéramos comparando fuerza, serían fuerza. Es tan simple como, todos saben, pues un momento es, no sé, si ponerle ya, si P, no. Bueno, es fuerza por desplazamiento, ¿no es cierto? Entonces, si esto está así inclinado y la fuerza está acá, el momento que esto va a estar generando va a ser esa distancia, no sé si ahí cómo la llamé, pero va a ser esa distancia y el ángulo que estamos midiendo es este de acá, ¿no es cierto? Eh, Miento, esa no es, po. Y no me dicen nada. Esta de acá es el seno de, es L, seno de tita. Esta de acá. L, seno de tita. Y aquí aquí da lo mismo que la posición inicial sea esta, por razones obvias, porque aquí lo único que nos interesa es la posición final, respecto a una vertical para sacar la componente que esté en 90 grados con la fuerza. Entonces, de ahí sale esa. Y ya luego obtener el residual nomás. Que el residual entonces nos quedaría así, sería K tita menos alfa menos P por L por el seno de tita. Y ya tenemos la función. ¿Y qué dijimos? Siempre función y derivada lo que necesitamos. Entonces la derivada, que está ahí al lado, pero no sé, ya lo empecé a escribir acá, sería respecto a, se dice siempre respecto a U, porque está siguiendo la idea de aquí arriba. Pero en este caso no es respecto a U, es respecto a tita. Bueno, sería K, ¿no es cierto? K por alfa no tiene tita, así que no existe. Y la derivada del seno es coseno. Así que PL coseno de tita y la derivada de adentro, regla de la cadena, es 1, así que no está. Ahí va. Y ahora esto es lo que tenemos que ingresar en esto es lo que tenemos que ingresar en nuestro nuevo código. Vamos a hacer otro ahora. Voy a tratar de hacerlo más rápido esta vez, sí. Vamos al código. Ya. Ahí estábamos entonces. Equilibrio, hicimos equilibrio, fuerza. Muy simple. Ya, aquí le puse guión bajo struct. Después les voy a mandar estos códigos, así que no se preocupen por eso. Ahora, ayudarme con mi torpedo. Es perfecto. Ya. Volvemos al. Olvídense las dos variables. Después vamos a juntar este código con el de las dos variables. Y ese no lo vamos a hacer, sí, porque es más largo. Pero se los voy a explicar completo. Ya. Entonces, ahora necesitamos más cosas. Lo primero que vamos a hacer es separar aquí y vamos a poner constantes. Ya esto en su código va a tener que ir porque tienen distintos valores. O sea, los valores de la longitud de las barras, la rigidez y todo eso. Ya, entonces vamos a poner primero la carga, que dijimos que era 1,
vamos a denominar spring a la rigidez del resorte, y es, aquí normalmente uno va poniendo al lado las unidades, pero bueno, comentaba así, pero este no es el caso. Lo estamos haciendo sin unidades por ahora. Esto es GTH. La longitud, 10, dígale, no sé, metros, lo que sea. Ya, y ahora lo importante. Esto era lo que estaba anotado ahí básicamente. Bueno, falta el alfa, pero eso se va a poner ahí abajo. ¿Cuál es el número de incrementos? Porque como les mencioné, nosotros vamos a dividir esta carga en pequeños incrementos y se van a ir aplicando y se va a ir resolviendo un Newton Raphson por cada incremento de carga, ¿ya? Para obtener todos estos puntos en los que hay equilibrio y armar la curva de tensión de formación. Entonces, número de incremento, ¿no es cierto? Ahí le vamos a poner, o number of increments, no sé, ahí, veanlo en el idioma que quieran. Pongámosle 20 primero, ¿ya? Porque cada vez, cada uno de esos 20 va a tener, no sé, 10 ciclos de Newton-Raphson. Y ahí ya son 200 ciclos. La idea es que uno, cuando hace esto, partan desde abajo y vayan subiendo los números de incrementos a ver cuánto le aguanta el código, porque si parten desde arriba, puede quedar la embarrada. ¿Ya? Se puede pegar el computador. Eh, si excede la capacidad de cálculo. Entonces, alfa, ya. Y alfa, como ya lo dijimos, radian, ¿no es cierto? Y ahí lo ven radian o rad, como aumentado. Son lo único que tienen, sí, bueno, que no es una unidad de medida en realidad el radian, por eso, adimensional, de todos modos. Ya, ahora, como un Newton Raphson necesitamos una aproximación inicial. En este caso, nuestro X, clásico X del Newton Raphson, este de acá, lo volvimos a una variable, es el tita, el ángulo. Eso es lo que nosotros vamos a despejar. Así que en vez de x0, le ponemos tita 0. ¿Ya? Voy a partir con exactamente el mismo tita inicial que es el alfa. ¿Ya? De hecho, eso me suele dar buenos resultados para esta clase de problemas. Ahí en realidad uno puede poner el valor que quiera. Después podemos probar variarlo si quieren. Y la tolerancia la voy a poner aquí mismo, para no enredarnos. Eh, Igual que en el caso anterior, le voy a poner un poquito más pequeña que la que hizo Raúl. Cosa de gusto nomás en todo caso. Ya, eso de ahí lo voy a borrar nomás, yo creo. O no, ya lo vamos a dejar comentado. Mantengámonos en esa idea de ir comentando. Ah, ya, tenemos entonces las constantes. Ahora pasemos al siguiente bloque de funciones. Esto claramente no nos sirve, o sea, no tiene nada que ver con nuestro problema. Entonces, ¿qué necesitamos? Función y derivada. ¿Ok? Entonces, nuestra función, que es R de residual o residual, y aquí los parámetros de entrada, que les vamos a poner tita. Aquí pueden poner el nombre que quieran, de hecho pueden incluso repetir el nombre de, no sé, aquí podría poner low, y no por eso va a tomar este valor de acá. O Spring también, y no por eso lo va a tomar. Es algo que funciona por sí separado, es como si estuviera separado el código. De hecho, las funciones a veces uno las realiza en otro archivo y después las llama. Pero como son funciones pequeñas, es mejor definirlas así nomás, aquí dentro la misma hoja. Ya, entonces ya vemos. ¿Cómo era esto? Es lo que está aquí abajo. No sé si lo alcanzan a ver, pero el K del resorte, pero nosotros le llamamos Spring, que es ese 10. Ese K, que lo llamamos Spring en este caso. Usamos, entonces esto es tita menos alfa. Ya, claro, sí, como este alfa, ahora lo que yo les decía, corría dentro de este paréntesis, de las variables. Aquí directamente va a asumir que es el que está arriba, porque va a llamar la función, va a procesar estos datos de entrada y luego va a correr esto como si fuera una línea de código. Y entonces cualquier variable que de estas, o sea, las que no estuvieran definidas, o sea, si está definida de antes, al llamar esta parte evaluada, la va a redefinir. Y si no está definida antes, la va a tomar de las que ya están.
que sería ese alfa, el de acá. Igual podría poner de plano 0,01, pero no lo vamos a cambiar. Pero la idea es que esto pueda ser variable, que pueda ir variándose. De hecho, en su ejercicio ustedes tienen que ir variando, creo, el alfa. Siempre pide eso el profe. Como variar el ángulo inicial y variar el... Bueno, pide varias cosas. Ya, entonces, lo otro es lo de acá, ¿no es cierto? P por L por seno de tita. P por longitud por seno de tita. Ya, no sé si lo escribí bien todo, parece ser que sí. Que como les puse mayúscula, igual de pronto se enreda todo. Ya, pero si no, se corrige después. Ya, y a esta le vamos a llamar, acuérdense, la derivada. Esta derivada del residual se llama rigidez tangencial. Y se obtiene así, que es rigidez asociada a la estructura en sí. Es nada que ver, nada que ver, nada que ver, nada que ver, nada que ver. Tengo que llamar las mismas variables, claro, porque la derivada es la de arriba. Ahí. Y sería spring solito menos. Esto es lo mismo, pero cambia por coseno. Por cos. Ah, ahí está. Ya, listo. Tenemos la función en la derivada. Aquí voy a hacer, que me perdone Raúl, pero voy a hacer de nuevo lo que quise, lo que hice en la anterior, que siento que ese ciclo de ahí, ese paso es innecesario. Así que podríamos definir un error de antes. Ah, no, aquí no hace falta definir un error de antes. ¿Por qué? Porque aquí hay que hacer algo bien importante. Ya, esto de acá, todo esto de acá, es el método Newton-Raphson, ¿no es cierto? Pero todavía falta lo de los incrementos de carga que les mencionaba. Entonces, para hacer eso, vamos a, dejo esto pegadito, ya, y todo esto va a estar dentro de otro bucle. Y como lo que nosotros nos importaba para este caso era un while, porque le vamos a poner dos condicionales, cuando nosotros aplicamos un incremento de carga, o bueno, en realidad 20 incrementos de carga, que son los de acá, básicamente estamos dividiendo la carga en 20 pedacitos pequeños. Entonces, como es un número finito de divisiones, lo recomendado es utilizar for, porque este bucle va a iterar justo entre esos 20 pasos, ¿no es cierto? Aquí podemos poner el nombre que queramos, vamos a poner step de paso. Ah, y luego hay que definir que varíe dentro de un intervalo, ¿no es cierto? Que va a ser entre 1 y el número de incremento. Aquí es típico que de repente hay que sumar 1, restar 1 porque uno se equivoca, pero lo importante es ver después que esta es la cantidad de pasos que uno estableció, que no falte ningún paso, o sea, que la carga, que el último incremento, o sea, que la última aplicación de carga sea justamente el valor final, que es ese. Eso ya después lo vemos, después lo vemos. Entonces, ponemos el ciclo for y se tiene que cerrar. Ya, así que lo vamos a cerrar aquí. Va, en. Y hay que cerrar. Ya. Entonces, ¿qué hay que hacer dentro de este? Antes de entrar a eso, nosotros estamos hablando de o sea, los incrementos de carga. Pero esta carga tiene que ir creciendo. No puede ser, no puede ser un veinteavo todo el tiempo. Entonces tiene que ir sumándose con la anterior. Y para eso, bueno, antes de eso, sí, nada que ver, eso se define más abajo. Primero hay que hacer la división, que no la hemos hecho todavía, que es la carga sobre el número de incrementos. Ya, ahora sí tenemos los incrementos de carga. Y aquí tengo la variable donde voy a ir sumando los incrementos de carga.
Le puse linc de load increment, o es como carga incrementada. Se le puede cambiar el nombre, pero ya lo hice así, así que después se lo cambio, después se lo cambio. Entonces, entramos al ciclo for, ya, y ahora, ¿qué es lo importante? Una vez entremos, inmediatamente hay que aumentar la carga, porque estamos pasando al paso, cuando pasemos el paso siguiente, se tiene que aumentar la carga, ¿no es cierto? Esta va a partir siendo cero. Entonces aquí tendríamos el primer incremento de carga. Eh, el incremento, o sea, claro, ahí está. Ya, entonces, esto es lo que tiene almacenado hasta ese momento la carga que va subiendo, y ese es uno de los pequeños fragmentos de carga. Luego, tendríamos que hacer la primera iteración, ¿no es cierto? Que le vamos a poner tita 1. Y aquí el primera iteración de Newton-Raphson. De hecho, esta es la que justamente no es necesaria. La voy a poner igual. No cambia nada en todo caso. Eh, ya, entonces, de nuevo, R. Y esto es evaluado en el tita 0, que es el que está aquí arriba. Ese, tita 0. Tita 0. Y la carga que se le va a ingresar, recuerden que esto pide el ángulo y la carga, es la que nosotros acabamos de definir acá, la que va a ir aumentando. ¿No es cierto? Ahí. Load increment. O incrementada, no sé. No sabía cómo ponerle la verdad. Y dividido en la derivada, que en este caso es K tangencial, la raíz tangencial, que era lo mismo que. Nada, nada, no voy a decir nada por ahora. Después lo digo. Ahí está. Perfecto. Ya, ahí está la primera iteración. Y inmediatamente hay que sacar un error, porque podría ser el caso de que con esa pequeña iteración se resuelva solo y no requiera hacer el Newton-Raphson. Se inicia en 1 y aquí sigue exactamente igual como se había hecho antes. De hecho, está prácticamente listo esto. Se comenta. eh, no, queda feo así, queda feo así. Porque no quiero hacer gráficos aún. Ya, ahí está. Eh, y esto hay que cambiarlo, porque no estábamos con F1, o sea, con X1, estamos con tita. Pero lo vamos a tomar de aquí nomás. Y tita 0, perfecto. Ya, y aquí lo importante, esto acá no nos sirve para nada. Ah, no. Y el error aquí, de hecho, yo lo definiría distinto. De hecho, sí lo vamos a cambiar. Porque lo que yo les decía, que aquí está, el Raúl está sacando el error estaba sacando el error con respecto al paso anterior, que es más como una convergencia del valor. O sea que, claro, esto es más que un error, una convergencia, porque se va a ir volviendo más pequeño a medida que ya vaya dando todo el tiempo el mismo resultado. Pero nosotros de plano sabemos que esto va a estar bueno cuando R sea igual a cero. Entonces, yo personalmente iría por la función evaluada en el punto. Así. Ahora, ahí ustedes pueden ver el error que quieran poner. Eso, la verdad es que de repente uno da mejores resultados que otro y hay que cambiarlo nomás. Y aquí hay que redefinir esto. Ya no es x0 igual a x1, es tita 0 igual a tita 1. Y no quiero graficar nada todavía. Ahí está. Ya. Entonces, esto acá
Ahí está resuelto. Claro, sin gráfico es como decepcionante el resultado, no dice nada. Ahora les voy a mostrar cómo se hace el gráfico, después lo ponemos acá y vemos la curva. Pero ese es básicamente cómo se aborda el método. Lo importante que vean es esto, que ya quiero pasar luego a la última parte. Son las 2:30. Ya, vamos a apurarnos. Bueno, lo importante es esto, el aplicar la carga por incrementos, ¿ya? Entonces ahora, ¿qué hacemos? Vamos a juntar los últimos 20 minutos al final lo hice de 1 hora y media, pero era necesario. Ahora vamos a juntar el método de Newton-Raphson de dos variables con el caso estructural. O sea que vamos a hacer un caso estructural de dos variables. ¿Cómo se hace esto? Eh, bueno, se hace igual que lo anterior nomás. Lo importante es obtener la ecuación en realidad. Y es lo que ustedes tienen que hacer en su trabajo. Entonces, y aquí harta atención. Tenemos, este es el caso que nosotros nos dieron en el semestre pasado, ¿ya? Que es una columna, que era una columna de CLT, de madera contralaminada, y un puntal de acero, ahí arriba. Este puntal de acero básicamente va a ir bajando, pero va a impedir que la parte superior, o va a intentar impedir que la parte superior se desplace hacia el costado, ¿ya? No sé si se entiende la idea. Ahora, aquí es lo que yo les decía, se hace un equivalente con barras rígidas y resortes. Que me salió de que quedan 10 minutos de reunión. Ya, entonces nosotros sacamos un equivalente respecto a cómo se va a comportar esto. Lo primero que tienen que hacer siempre para estos casos es obtener la deformada. O sea, se puede, en realidad, solo mirándola se puede entender la deformada. Esto se puede deformar así, ¿no es cierto? O sea, va a bandearse ahí. O puede también, o en realidad se puede desplazar hacia acá y que esto diera algo así. ¿Ya? Ahora, ya sabiendo eso, uno lo que hace es poner un equivalente con las rigideces de el puntal de acero no va a bandearse. Entonces va a actuar como un resorte longitudinal, que es el de acá. Ese. Y la columna va a bandearse, de hecho, en su centro. Y se va a comportar así, como un resorte torsional. Entonces la estructura que les dieron a ustedes es como que derivara de una estructura real. Si uno la ve, está aquí. No, este es mío. Si uno la ve, ese resorte de ahí es como si fuera una barra, o claro, una viga, y este de acá es asociado al pandeo de esta columna, ¿no es cierto? Que se bandearía así. Entonces, volviendo, aquí di los datos, ¿ya? Este puntal era un tubo de acero, así que el área está acá, le puse A barra. La longitud también está dada, que todos estos datos no quiero tenerme mucho, el módulo de elasticidad al acero, ¿no es cierto? Aquí discúlpenme la letra que era por lo de la mano. La longitud de la columna, se para compartir. Qué mala, qué mala, qué mala, qué mala. Dame un segundo. Ya voy de nuevo. Ya, bueno, funcionó rápido. Ya. Eh, ¿Cómo se llama esto? El módulo de elasticidad por la inercia de la columna, le puse efectiva porque ahí nosotros teníamos que calcularla porque una columna de madera, entonces tiene como varios parámetros de corrección. Y la carga, vamos a utilizar la carga crítica para pequeñas deformaciones y vamos a tratar de superarla, porque la carga para grandes deformaciones suele ser mayor que la carga crítica de pequeñas deformaciones. Y el ángulo inicial, que puse un ángulo alfa inicial, eh, que es el del alfa 1 y el alfa, bueno, ahora los vamos a ver mejor. De hecho, están allá. Ya, esta es la manera en la que uno tiene que pensar en la estructura. Tiene que deformarla y ver los ángulos que se generan.
Pueden trabajar con ángulos o con desplazamiento, pero idealmente recomiendo que hacerlo con ángulos porque si lo hacen con desplazamiento, las derivadas van a quedar muy complicadas, porque las ecuaciones son grandes, tienen muchos términos y muchos senos y cosenos. Eh, ya, entonces aquí fíjense, en rojo está la deformación inicial, ¿ya? Alfa 1 y alfa 2. Los ángulos los mido respecto a la vertical y si se desplazan hacia la izquierda, los denomino como negativos. Por eso digo que alfa 1 es menos alfa 2. Y si se desplazan hacia la derecha, los denomino como positivos. Entonces alfa 1 es positivo, alfa 2 es negativo. Y los ángulos posteriores a eso son alfa 1 y alfa 2, ¿ok? Y tienen la misma denominación. Entonces ustedes tienen que hacer algo así primero. Tener una idea de cómo se deforma la estructura y denominar los ángulos con los que van a trabajar. Ahora, deberían ser dos, porque son 2 grados de libertad de su estructura. Ahora, esto se resuelve, la manera que recomiendo para resolverlo es el método de la energía. El método de la energía dice que la energía potencial es igual a la diferencia entre la strain energy, que es como la energía de deformación, y el trabajo de la carga, ¿ya? El trabajo ustedes ya lo conocen, pues, que es fuerza por desplazamiento en la misma dirección. Si tenemos una fuerza hacia allá, el desplazamiento que genere hacia allá mismo se multiplica y se obtiene el trabajo, ¿no es cierto? Ahora, el strain energy es distinto, y esa se define de cierta manera. Y los residuales, la gracia de hacerlo por el método de la energía potencial es que el residual es la derivada de la energía potencial respecto al ángulo porque son 2 ecuaciones con las que vamos a trabajar, del grado de libertad correspondiente, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a obtener pi, luego vamos a derivar, vamos a obtener nuestros 2 residuales, y esos residuales se van a derivar de nuevo para hacer lo que hacíamos para sacar lo que era un jacobiano antes. Eso, ¿no es cierto? Entonces hay que derivar varias veces. Ya. Lo importante acá, bueno, y esos residuales son los que son iguales a cero, ¿no es cierto? Son lo que era función 1 y función 2 antes. Lo importante acá es ver cómo se obtiene esta strain energy para los resortes. Entonces, para un resorte longitudinal, como se ve acá, que se está estirando hacia un costado, o sea, que se estira longitudinalmente, nosotros tenemos un desplazamiento U y una rigidez que le vamos a llamar KL de longitudinal. El otro la vamos a llamar KR de rotacional. La strain energy va a ser esta, ¿ya? Que es U es igual a, bueno, la energía es un medio por KL por U al cuadrado. Y para la rotacional es igual, solo que se utiliza el otro K, y en vez de utilizar el desplazamiento longitudinal, se utiliza el desplazamiento angular, que sería tita. ¿Ok? Eso es lo bueno, que a fin de cuentas se trabajan igual, solo que cambia lo que se mueve, según el grado de libertad y la rigidez. Y ahora, para una barra, la rigidez en pequeñas deformaciones se ve así. O sea, utilicen esta rigidez a fin de cuentas. Esa es la rigidez de una barra, ¿no es cierto? O sea, de una columna que se dobla. Esa es la rigidez equivalente a un resorte. Y para la longitudinal es la AE. O sea, todos la conocen. Eh, entonces, hagamos la energía potencial. Ya, aquí, fíjense que lo tuve que trabajar como, no lo junté inmediatamente porque no me cabían. Y esto se separa. Si ven, esta parte de acá es asociada al resorte rotacional, que es el de acá, ese. Y la otra parte es la asociada al longitudinal, ¿ya? Ahora, eh, nosotros tenemos la estructura así, aquí, ahí, ahí y ahí, ¿no es cierto? Ya. Entonces, yo dije que los ángulos lo estaba midiendo respecto a la vertical. Ahí tenemos uno y ahí tenemos el otro. ¿Ya? Ese es tita 1 y tita 2. Perfecto. Entonces, lo primero que necesitamos saber es para nuestro resorte rotacional, el de aquí al centro, cuánto se está abriendo ese resorte. Entonces,
si nosotros nos fijamos, esta barra, si no se hubiera doblado, seguiría así, ¿no es cierto? Como se ve en azul. Así que lo que se está abriendo es todo este tramo, o sea, lo que se está abriendo, a fin de cuentas, es, claro, es el tramo de acá, y aquí me equivoqué porque el tita 2 yo no lo defino así. El tita 2 es respecto a la vertical. Así que es esto. Sería la suma de esos dos tramos. Entonces sería lo que se abre por tita 2 más lo que se abre por tita 1. Pero ojo que yo dije que tita 1, o sea que tita 2 es negativo. Así que estos tienen que restarse. ¿Ya? Y eso, eso tiene que ver con el convenio de signos que uno utiliza. Ahí tienen que tener mucho cuidado, así que es clásico equivocarse en los signos. Y como esto va a ir al cuadrado, da lo mismo si es tita 1 menos tita 2 o tita 2 menos tita 1. Ya, eso es lo primero. Entonces lo que está acá, ¿no es cierto? Un ángulo menos el otro ángulo, al cuadrado. Pero están ojo que están los alfa 1 y alfa 2. Y es lo que les había mencionado en el caso de de un puro grado de libertad. Eh, Esto está deformado inicialmente, ¿no es cierto? Hay una deformación inicial asociada. Y eso es el punto de partida. Entonces, realmente no se está abriendo tanto, se está abriendo un poquito menos. Voy a tratar de no darme muchas vueltas en lo que es el alfa 1 y el alfa 2 porque siempre van a ir restando a fin de cuentas. Ya, entonces, eh, perfecto. Tenemos la idea de de la primera parte, ¿no es cierto? Está acá. Eso de ahí. Se está abriendo. Ahora, tienen que fijarse siempre en eso. Porque, por ejemplo, la estructura se puede formar de distintas maneras y no estamos muy claros de qué va a pasar, porque si la rigidez de la rotacional de la columna fuera muy alta y la del puntal, la longitudinal del puntal fuera muy baja, como si fuera un alambre, igual podría pasar algo así. Como así, ¿cierto? No se nota, tienen que ser ángulos distintos. No sé, quizás como así, algo así. ¿Ya? Está como con harto retraso la aplicación. Eh, entonces, aquí, si se fijan, bueno, ahora lo voy a tener que hacer con otro color. Para este caso, lo mismo, mantengan siempre una idea. Si yo estoy midiendo los ángulos así, así tengo que mantenerme midiéndolos. Siempre respecto a la vertical. Si se fijan aquí, según mi convenio, ambos ángulos son positivos, ¿ok? Entonces, lo importante es que el sistema, o sea, el sistema que nosotros utilicemos para desarrollar la ecuación sea consistente y sirva para todos los casos posibles. O todos los casos, claro, todos los casos posibles. Si hay casos de repente imposibles, no. Si se fijan, yo lo definí así, como está ahí arriba. Entonces la pregunta es, ¿esto servirá para este caso? Veamos, sigamos la misma idea. Ahí están los ángulos y yo quiero saber cuánto se abrió el resorte. Si yo extendiera la forma de la barra, ¿no es cierto? Así, ¿ya? O sea, es como la barra, supongamos que la inclinamos nomás, pero todavía no se dobla. Y aquí estamos analizando solo cuánto se va a doblar, cuánto se va a torcer, o sea, a rotar, a pandear. Lo que nos interesa es este ángulo de acá, entonces. ¿Cuánto es ese ángulo delta? Llamémoslo delta. Eh, bueno, para este caso sería, yo lo definiría inmediatamente hacia el ojo como tita 2 menos tita 1, ¿no es cierto? Que si ven la vertical, aquí este de acá sería el mismo tita 1, de nuevo. Y ese que está al lado, o sea, y tita 2 es completo, o sea que sería tita 2 menos tita 1. Ahí está. ¿Y qué dice acá? Tita 2 menos tita 1. O sea que nos cumple para ambos casos esta idea. Y eso, lo importante es que de esta manera nosotros podemos saber si estamos bien con los signos o no. Porque, por ejemplo, yo antes dije que va al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces podía ser tita 1 menos tita 2, tita 2 menos tita 1, que daba lo mismo. Pero ahora con esto, digo, no, mejor pongo tita 2 menos tita 1. Eso es como lo que más me da confianza. Porque me está funcionando para los dos casos que veo posible. Porque lo otro que veo es que pasa lo mismo, pero para el otro lado. O de pronto que pase más así.
¿no es cierto? Y ahí uno tiene que ir analizando todos esos casos posibles. En general, si se hace bien con un puro caso, va a resultar para todos. Bueno, ahí ya teníamos ahí tenemos la primera idea. Ahora, Sebastián, una pregunta. El L cuadrado 8KL, el 8 lo sacaste de tus datos, ¿cierto? el 8 aparece solito. Ahora va a ver de dónde. Pero fíjate que nosotros Ah, tenemos, por lo de los cosenos. Sí. como tenemos un medio y después KL y los cosenos son por L medio. L medio, seno de tanto, Ya te y caché. por ahí va un cuadrado. Y ahí salía el... O Ya. sea, todo eso, ¿no viste que está el cuadrado ahí? ¿Mm? Entonces, queda claro, 1 partido en 4. Y como todos lo tienen, se saca factorizado y ese un medio queda por un cuarto y ahí queda un octavo. Pero ahora vamos a ver esa segunda parte. Ahora vamos a ver esta de acá. Ya vimos esa, ahora vamos a ver la que está subrayada. Ya, pues, la misma idea. Voy a borrar estos dibujos nomás para hacer la del cuánto se estira nuestro. Ahora nos interesa el resorte. Ya no olvidamos del torsional, ahora pensemos en el longitudinal. ¿Ya? Hagamos el mismo caso, el primer caso que dimos. Algo así. Pero lo voy a dejar un poquito pasado para acá, a ver si se alcanza a notar. ¿Ya? Ahí está. Ese resorte ahí es el que nos interesa. Ya. Hay que pensar en la forma original de esta estructura. Original, no me es suficiente esa forma. Me voy a pasar más para que se note mejor. Acá, ahí está, ya. Yo sé que estos deberían medir lo mismo, este debería medir L medio y este también, pero es ahí el error soy yo. Pero bueno, no hay ayudantía de dibujo. El, la forma original, supongamos que es esa, ¿no es cierto? De ahí bajó y se pandió. Y se desplazó hacia la derecha, la parte superior. Entonces, a nosotros aquí nos interesa este valor de acá, delta. Ese es nuestro delta. Ese es el que nos interesa. ¿Cuánto se desplaza? ¿Ya? Porque es la componente de acá, es ese U. ¿Ya? De hecho, ya que U podemos llamarlo U directamente. No, ya lo escribí como delta. A ver. Ya, pongámoslo como U para ser consistente. U. Perfecto. Ahí. Ya. No estará intentando entrar el Edgardo, sí. Permiso. Eh, no, ya. Eh, entonces, recuerden que aquí tenemos tita 1, aquí tenemos tita 2, y respecto a esos dos valores, tita 1 y tita 2, deberíamos ser capaces de definir el U. Entonces, eh, si nosotros tomamos este tita 1 y analizamos solo la barrita de abajo, está desplazando a la estructura, ya no sé qué color usar, está desplazando la estructura todo esto, ¿no es cierto? No, nada que ver así. Aquí, así, eso acá. Ya, y a esto sí lo podemos llamar delta 1, asociado a tita 1. Ya, eso sabemos inmediatamente que es L medio seno de tita 1, ¿no es cierto? Ahí no hay duda. Sí, Y está la... ok. ¿Mm? Ok, no, Ah, sí, ya. se entiende. Y tita 2 desplaza esto de acá, ¿no es cierto? Delta 2. ¿Se alcanza a ver ahí? Es lo mismo. Si ponemos tita 2 va a ser L medios seno de tita 2. Ojo aquí que va a haber que hacer un arreglo con el signo, pero pongámoslo así primero para tener la idea. Estamos viendo solo la magnitud. De hecho, para ser concreto es como así, como el módulo, el valor absoluto, pero no, ahí ya, tita 2. Eso es ese valor de ahí arriba. Bueno, y si se fijan, claramente o sea, delta 1 menos delta 2 va a ser U, ¿no es cierto? Que este de aquí abajo, a ese de ahí abajo le restamos ese tramo de ahí y va a quedar el tramo de U, que es lo que estamos buscando. Entonces va a ser algo así como tita 1 menos tita 2. Pero, recuérdense que el seno de un número negativo, no sé, de menos alfa, va a ser igual a menos el seno de alfa. ¿Ya? No me acuerdo si eso era que fuera una función par o no, no me acuerdo cómo se definía, cómo se denominaba eso.
Pero lo que no pasa con el coseno, por cierto. Que el coseno, todos saben, porque el coseno igual a, de menos alfa igual al coseno de alfa. Ya. Entonces, nosotros definimos que nuestro ángulo θ2 era negativo. Así que, para este caso acá, en ese caso, ese θ2 es negativo. O sea que tendría que ser U, sería θ1 más θ2. Y si lo comprueban para el otro caso que les decía antes, donde ambos ángulos son positivos, se van a dar cuenta que este de acá deforma eso, el de arriba deforma todo eso. Miento, el de arriba deforma eso, y el U es la suma de los dos, ese de ahí arriba, ¿no es cierto? ¿Se entiende esa idea? Entonces, es la suma. Así que perfecto, resulta para ambos casos. O sea, y ahí uno puede ir probando para distintos casos y va a resultar siempre, pues yo lo probé en su momento, si esta era mi tarea. Y ahí está. Seno θ 1, seno θ 2, sumados, y a cada uno se le resta su respectivo alfa, que es la deformación que ya tenían en un principio. O sea que ese resorte, y esa es una deformación asociada al puntal, como si de fábrica el puntal hubiera quedado más cortito. O sea, la de arriba, pues, el θ 2. Y el θ 1 es como si hubiera quedado chueca hubiera quedado doblada la columna. Perfecto. Ah, bueno, y ya para hacer, o sea, para completar esa idea, acuérdense, porque esto era L medios, lo que decíamos arriba, ¿no es cierto? Perdón, un medio, ¿no es cierto? Un medio de K longitudinal por, ya, y aquí van el desplazamiento por U al cuadrado. Ya, el desplazamiento entonces sería, lo voy a hacer solo con tita, vamos a ignorar la presencia del alfa en esta pequeña explicación para que me quepa en ese espacio. Seno de tita 2, y esto al cuadrado. Entonces se puede factorizar el L medio al cuadrado, y es que L cuadrado 4 por un medio, KL, seno de tita 1 más seno de tita 2. Y eso es L medios, o sea, L cuadrado octavo, KL, ¿ya? Que es lo que está ahí arriba. Por eso de ahí sale el 8. Ya, perfecto. Entonces tenemos listo, y así mismo tendrían que hacerlo ustedes para su ejercicio. Y si se dan cuenta, en el que les entregaron, tienen tres tipos de resortes, o sea, tres resortes, ¿no? Ahí, ahí y ahí. Así que deberían tener tres componentes de... Oh, ya me enredé. Esto irá ahí. Deberían tener tres componentes para U, ¿no es cierto? Para U deberían ser tres. Dos rotacionales y una longitudinal. Y para W, eso ya es lo más fácil de todo, que es en lo que se desplaza en la dirección de la carga. La carga se va a mantener siempre vertical. Así que, analizando nuevamente el mismo caso, esto dijimos que había bajado, ¿no es cierto? Que estaba aquí que esta era la figura inicial, y la carga va así. A ver, vamos a poner la flechita más bonita. La carga va así. ¿No me la arregló? Ahí me la arregló. Entonces, hay que medir el desplazamiento vertical, y ese es con coseno, ¿no es cierto? Tenemos el coseno o sea, de tita 1, de tita 2, y aquí hay que ser especialmente cuidadoso con el valor de alfa, ¿ya? Así que vamos a ser realistas y vamos a decir la verdadera forma inicial que tenía esto, ¿ya? Dejé la embarrada. A ver, vamos a ser más realistas entonces. Esta parte sí es importante. Si nosotros tenemos la figura, como esta figura tiene deformaciones iniciales, realmente es algo así, ¿no es cierto? Y ahí nosotros tenemos ese alfa 2 y ese alfa 1 del que hablábamos, ¿ya? Esa es la forma inicial. Y ahora, volviendo al caso que estábamos analizando, entonces esto sería como que bajó, ¿no es cierto? Y se dobló más, como algo así. Ahí.
Ya. Entonces, ahí ya se complica un poco más la idea quizás. La pregunta es cuánto baja, ¿no es cierto? Entonces, si a mí me preguntaran cuánto baja esta estructura, me acuerdo, sí que ahí está uno y el otro está ahí. Tita 2, tita 1. Está más enredado el dibujo, no se entiende mucho, pero yo creo que al escribir las ecuaciones se entiende. Eh, ¿Cuánto baja esto? Entonces, bajaría lo que el desplazamiento, o sea, la altura inicial de cuando estaba el ángulo de alfa, menos la altura final, ¿no es cierto? Eso es como lo que se desplazó, la carga. Que es la diferencia de altura, ¿no? Que a fin de cuentas eso, menos eso, o sea, perdón, eso, menos eso, y me obtengo ese tramo de ahí, que es lo que bajó lo que bajó el punto donde está el resorte. Y arriba haría lo mismo. ¿Cómo se hace eso? Nada, pues sería, eh, es con coseno, porque tenemos un ángulo ahí, claro, sería L medios para el primer grado de libertad, o sea, para el que está asociado al resorte del centro, sería L medios coseno de alfa 1, ¿no es cierto? Eso me daría, si tengo ahí la cuestión, me daría esto, menos L medio coseno de tita 1, ¿ya? Y ese sería, no sé, pues después esto y hasta así, está más abajo. Y eso sería este valor de acá. Y lo que quedó sin pintar con rojo, eso es la diferencia. Y eso es lo que bajó lo que bajó respecto a la carga, lo que bajó verticalmente, bueno, lo que el cambio vertical. Y eso siempre va asociado a la dirección de la carga. Para ustedes también es una carga vertical, así que sería lo mismo. Bueno, y para el punto de arriba se hace exactamente lo mismo, después se suman nomás. Y ahí quedaría L medio coseno de alfa 2 menos L medio coseno de tita 2. Y eso con su respectivo, la carga, pues, que es trabajo, entonces P por desplazamiento. Y ahí ustedes pueden factorizar el L medio, que es lo que se hizo ahí arriba, y quedan los cosenos nomás sumándose y restándose. Ya. Medio latero la explicación, pero ahí está todo. De ahí sale el U y el W. Y sabemos que la resta es pi, que es la energía potencial. Entonces, ahora que tenemos eso, vamos a hacer un pequeño análisis, muy corto, de el caso de las pequeñas deformaciones, porque esto, si no me equivoco, se lo piden a ustedes y es bueno saberlo también. Ya, entonces ahora ya podemos acelerarnos un poco más. Cuando hay pequeñas deformaciones, se denota así, ¿no es cierto? Que los ángulos, porque nosotros estamos trabajando con ángulos, que los ángulos son muy pequeños. Ahora, como la energía es cuadrática, la aproximación correcta del coseno de tita no es 1. No es que si uno dice coseno de tita, cuando tita tiende a ser 0, uno dice que esto es igual a 1. O sea, no que es igual, que se aproxima. Ya, esa aproximación es demasiado burda. Una aproximación más correcta es esa que está ahí, 1/2 de tita cuadrado, esa. Y eso pueden probarlo. Pueden agarrar el MATLAB y ir poniendo distintos valores, o sea, valores pequeños de ángulo y se van a dar cuenta que va a ser mucho más correcto así. Y la de la clásica del seno está bien. Si el ángulo es pequeño, el seno de un ángulo es igual al ángulo. Que eso es. Y como son ángulos pequeños de deformación, se asume que las deformaciones iniciales son mucho más pequeñas, por tanto son despreciables. Así que son 0, las dos. Haciendo esa reducción, en la ecuación de aquí arriba, en la ecuación de pi, que es la resta de las otras dos, nosotros obtenemos esta ecuación de pi, ¿ya? De la energía potencial, que es mucho más amigable. Se fueron los... Ojo que aquí hay algo, sí. El alfa se va... Alfa es 0, ¿ya? Para estos casos, pero no coseno de alfa, ¿ya? Coseno de alfa
Uno diría, si alfa 0 es 1. Y eso pasa, pero por esto, por eso de ahí. ¿Ya? Hay que tener cuidado con eso, como igual que con el seno. El seno de alfa no es 0. Alfa es 0, pero si alfa es 0, el coseno de, o sea, el seno de alfa es... Ah, no, está bien. Bueno, olvídalo. Ahí están las reducciones, ¿no es cierto? Si tenemos el seno, aquí queda seno, coseno, y se van a ir restando y al final, a fin de cuentas se pierden. Era esa parte, ahí la que me interesa decir. Y lo mismo con aquí abajo, que como están con menos, ahí aparecen unos 1 y después se restan. No sé, pues, voy a hacer solo el caso del primero, que sería 1 menos un medio, ¿no es cierto? Alfa al cuadrado, ¿no? 1 más, porque menos, menos por menos, un medio de tita 1 al cuadrado. Por eso yo decía que no hay que despreciar de plano ese término. Eso era que me enredé diciéndolo, perdón. Este término no se puede despreciar de plano, sino que se tiene que sacar así. Y ahí se van esos 1. ¿Ok? Y ya después se elimina ese alfa, porque es 0. Y por eso queda así. Solo tita 1 y tita 2 al cuadrado. Que en algún momento yo me equivoqué, por eso se los menciono. Yo estaba despreciando esos términos así de 1. Y da algo nada que ver. Después te quedan 2, 1 y te queda como 2 más. Una cosa así. Ya. Ahí está la reducción entonces. Y esto se deriva respecto, respecto a tita 1 y respecto a tita 2. No sé por qué lo escribí de nuevo si está ahí, está ahí. Pero al sacar la derivada, bueno, eso es súper simple. Se obtienen las funciones. Y ahí recién tenemos la función que antes mencionábamos F1 y F2. Y estas funciones, para sacar el K tangencial, tienen que derivarse de nuevo. ¿Ya? Entonces ahí está, la derivada de la primera función respecto a tita 1 y respecto a tita 2, y la derivada de la segunda función respecto a tita 1 y tita 2. Y esa es nuestra rigidez tangencial. Y ahora, ¿qué es lo entretenido de esto? Y aquí es donde uno sirve también hacer esto para saber si uno está bien o no. ¿A qué me refiero? Si ustedes ponen esa, o sea, realizan la matriz, ¿no es cierto? Ahí está con sus respectivas derivadas. Bueno, de plano se van a dar cuenta que desaparecieron los términos de tita. Quedó en, de hecho es constante en la matriz, son puros valores de rigideces que ya están establecidos. Ahora, si nosotros vemos el determinante de una matriz de rigidez tangencial, y esto siempre, cuando la carga sea la carga crítica, la matriz el determinante de la matriz de rigidez tangencial va a ser 0. Dicho de otra manera, el determinante de la matriz tangencial es 0 cuando la carga es la carga crítica. ¿Ya? Entonces, nosotros aquí sacamos el determinante, que como es una matriz de 2 por 2, eso por eso, menos eso por eso, y se obtiene una ecuación cuadrática. ¿Ya? Que ahí está. No, estoy rayando con el mismo lápiz, pero después se me olvida. Ahí está. ¿No es cierto? Ya, teniendo eso, una ecuación cuadrática se resuelve. Y las dos raíces que da esa ecuación cuadrática son esas. Y si ustedes se fijan, bueno, esta va a ser lo que va a dominar, porque es el pandeo de la columna. Y claramente, porque esa era la idea del trabajo, de hecho. Si ustedes se fijan, ya, anotémoslo ahí. Dice que la carga crítica 1, que es la más pequeña, por eso va a ser la que gobierne. Y si nosotros nos vamos aquí arriba, y se acuerdan de la definición que teníamos de la rigidez rotacional, la ponemos ahí. Entonces podríamos decir que esto es lo mismo que 4 pi cuadrado, y creo que ya saben para dónde va la idea, ¿no? 4L por L. Ya, pues, se va el 4 con el 4, queda L cuadrado, y eso de ahí, pi cuadrado, y L cuadrado, es la carga crítica del primer modo de pandeo de una columna, para pequeñas deformaciones, que es lo que estamos haciendo aquí.
Estas pequeñas deformaciones, lo que está establecido. Eso significa que lo que hicimos tiene todo el sentido del mundo. Si estamos viendo pequeñas deformaciones, nos dio la carga crítica de pequeñas deformaciones. Esa es la primera. O sea, también está la otra carga crítica, que es esa, y que está asociada a cuánto va a aguantar la barra longitudinal. ¿No es cierto? Que ahí dice AE partido en L por L, eso sería AE. Pero no va a fallar por fluencia esa barra antes que o sea, ese puntal, porque es un puntal, está hecho para eso. Eh, así que ese es un análisis de pequeñas deformaciones, que creo que se los pide el profesor, y es bueno saberlo, además sirve para saber si está bien encaminado el trabajo, que aquí uno se queda tranquilo y dice, ya, al menos hasta cierto punto está bien. Ahora, vamos al caso real, que es lo que hay que analizar realmente. Aquí ya se complica. La derivada, solo les voy a decir que para hacer la derivada de de la energía potencial de pi, requería usar de esta expresión, y quizás ustedes necesiten alguna otra, así que ahí consulten las relaciones que hay entre los senos y los cosenos y todo eso, si se acuerdan de alguna. Y las derivadas que obtuve son estas de acá, ¿ya? Y ahí tenemos los residuales 1 y residual 2. A ustedes igual les va a dar algo así, de hecho les va a dar un poco más grande porque ustedes tienen 3 resortes, pero 2 grados de libertad. Eh, bueno, la idea es la misma, solo que aquí no se van los alfa y se mantienen los senos y los cosenos. Y esto luego se tiene que derivar de nuevo, y ahí están las componentes que forman parte de la rigidez tangencial, de la matriz de rigidez tangencial. Entonces ahora ya para cerrar, miremos eso en el código. Ya el código ya lo tengo hecho, no voy a hacerlo porque no voy a terminar nunca de escribir esas expresiones. Así que miremoslo un poco. Sebastián, ¿Sí? esas derivadas son las derivaste dos veces, ¿cierto? Sí, se derivó dos veces. Esos R's, R1 y R2, Ya. vienen son la derivada de pi. Acuérdate de los residuales. Y Claro, después después cada, ese- claro, y después cada residual se deriva respecto a los ángulos, a tita 1 y tita 2. Ya, igual les voy a mandar esto para que lo miren, no sé. Les voy a borrar todo lo que rayé encima, así. Eh, ya, entonces veámoslo, y aquí está. Fíjense, voy a dejar puesto la idea ahí. Eh, ya, pues, estos son todos los datos, todo esto de aquí de constante son los datos que entregué al principio. Ya, aquí está el ángulo Fiex, ¿qué era ese? No me acuerdo. Ah, ya, lo que pasa es que lo dejé para poder barrer, porque a nosotros nos pedían variar el espesor del puntal, como es un tubo de acero. Entonces el phi exterior del tubo y el thickness, el espesor, para que me calculara el área del tubo para sacar el AE. Pero eso da lo mismo. Esto es respecto al puntal de acero, esto es respecto a la columna, y aquí había que sacar los efectivos, pero ahí está el LI, ¿no es cierto? El módulo de corte, que se usaban para sacar las rigideces, que ahí no sé bien, no miré el caso de ustedes, si les dan una rigidez de plano. Ya, quedan 10 minutos, así que perfecto, va a cerrar. ¿Siguen viendo el MATLAB, cierto? Sí, se ve súper bien. Ya. Entonces, para el análisis, lo que les mencioné, tenemos la carga, y esta carga se asocia a una carga crítica, que es la que se obtiene de acá, ¿ya? Y esa carga crítica hay que pasarse un poco de ella para poder hacer el gráfico bien. Los alfa, estos son el alfa 1 y el alfa 2, que son los ángulos iniciales, ¿ya? O sea que yo partí con esa forma que les mencionaba. Ya que se me cerró voy a poner aquí este es el trabajo que tuve que hacer. Ahí, para que se vea la figura. Eh, bueno, los valores iniciales, aquí los puse dentro de un vector nomás, alfa 1 y alfa 2, y ese es mi valor inicial, ¿ya? Para hacer el Newton-Raphson. La solución que va a ser, perdón, estos son los valores de deformación inicial, son estos de acá. Estos son los valores de la primera iteración. Aquí puedo poner cualquier cosa, ¿ya? Puedo poner 2, 3, lo que sea. Pero yo puse eso.
para partir desde el alfa, que era lo que les decía, que partir desde el ángulo, eh, partir desde el ángulo de la deformación inicial en general me ha dado buenos resultados, así que es lo mismo que hice para una variable. Y la tolerancia. Y aquí esto es lo mismo que se hizo anteriormente para el Newton-Raphson de una variable estructural, pero con el trabajo matricial a fin de cuentas. Defino las dos funciones, R1 y R2, que son las funciones que queremos trabajar, que serían como el F1 y F2 de antes. La derivo respecto a las distintas variables, son dos variables, y con estas después voy a armar la matriz, la jacobiana o la rigidez tangencial. Y empiezo el Newton-Raphson. Lo que había mencionado antes, de tener una carga y se divide en el número de incrementos que yo definí por ahí arriba. Le puse 50 incrementos, porque con 20 no me resultó. Y aquí esto es distinto, esto no estaba antes. Defino dos vectores, un vector P y un vector U. Estos vectores lo que van a hacer es almacenar a lo largo de cada incremento de carga el resultado, o sea, aquí se va a ir almacenando directamente la carga de las cargas que voy a ir aplicando, ¿ya? Y en voy a ir almacenando los distintos desplazamientos horizontales que me den, que es el desplazamiento acá, que es el que me interesa, para saber cuánto se pandea en ese centro. Eso es un vector de ceros nomás. Uno al poner eso va a crear un vector que tenga tantas filas y una pura columna. Entonces empieza el bucle. Va aumentando la carga. Aquí voy a ir sumando. Y fíjense que pongo P en la posición step más 1. O sea que voy rellenando este vector con las cargas que quiero trabajar. Defino mi rigidez tangencial, que es utiliza estas derivadas acá y le asigna el valor, ¿no? Se movió algo. Ahí sí. Se define el R, que es como el F mayúscula que hablábamos antes, que es donde están las soluciones de los dos residuales. Y el error. Ahí ustedes van a tener que usar otra expresión para el error, pero inicialmente eso está aceptable. Y luego el Newton-Raphson concreto ya, que es sacar aquí yo lo separé. Ojo que el Newton-Raphson en realidad es esto solo menos la invertida del jacobiano, ¿no es cierto? Por R. Pero lo separé en otro valor, porque esto lo iba analizando en otro vector y ahí ustedes pueden ir separando para analizar como con más detenimiento. Pero es lo mismo que antes. Se hace aquí la actualización del valor de la solución, de la aproximación, y posterior a eso se actualiza la matriz de rigidez tangencial, se actualiza la solución evaluada en el punto, se saca el error y se vuelve al bucle. Y este bucle se hace todas las veces que sea necesaria para un incremento de carga y después se sale, se vuelve a actualizar la matriz de rigidez. Miento. Se sale la matriz de rigidez, la actualiza aquí arriba. Aquí lo que puse es ir rellenando el desplazamiento final que me dio para poder graficar. Y ahora vamos a ver un gráfico. Pero esto de aquí está. Fíjense que cuando salga del bucle del Newton, de esos 100 iteraciones que va a hacer para un incremento de carga, y se aumenta la carga aquí, se actualiza de nuevo la matriz de rigidez. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque hay dos métodos de Newton-Raphson, uno que se llama Newton-Raphson modificado y el Newton-Raphson tradicional. Probablemente el profe les pidió que compararan cuánto se tardaba uno y cuánto se tardaba el otro. Y el Newton-Raphson, y esto es importante, así que acuérdense, o anótenlo, no sé, el Newton-Raphson modificado es es esto mismo, solo que uno va y cara a palo saca la actualización de la matriz de rigidez que está dentro del bucle Newton-Raphson, no del bucle de incremento de carga. O sea, que la matriz solo se va a actualizar cuando se incremente la carga una vez, y no acá. ¿Por qué se hace eso? ¿Por qué sería útil hacer eso? Es porque el invertir la matriz de rigidez, de hecho, este de acá tampoco hace falta porque la inversa ya la tengo. La idea sería que la inversa se hiciera una pura vez aquí. Invertir las matrices de rigidez tiene mucho gasto computacional cuando hay un problema con demasiadas grados de libertad.
Para este caso no, de hecho se tarda exactamente lo mismo, pero no la misma cantidad de pasos. De hecho, pueden analizar la cantidad de ciclos que tiene que dar y son muchas más o considerablemente más si se hace esto de quitar esta actualización. Ojo que llega a los mismos resultados. Y ahí hay que ver qué conviene más, que dé más ciclos, pero que invierta menos veces una matriz o no. Así que ustedes van a tener que hacer ese análisis después, que en realidad es simplemente sacar esto y comparar cuánto se tardaron y hacerlo en un gráfico de convergencia, pero da igual. Entonces, eso es todo. Aquí, bueno, corrámoslo. Pido el gráfico y un gráfico súper simple. Pido en el eje X el desplazamiento y en el eje Y las cargas críticas. Y aquí está. Esto está más simple. No podía estar más simple porque no le puse título ni nada. Pero esto de acá son las cargas, la carga crítica. Y esto de acá son los desplazamientos. Lo multipliqué por 1000 porque está trabajando en metros. Entonces, al multiplicarlo por 1000, está en milímetros el resultado. ¿Ya? Ahí está, milímetros. Ahora, aquí después esto lo pueden comparar con la carga crítica. Y esa es la idea. Y de hecho, pueden fijarse que esto se pueden ir variando los valores de alfa y esto va a cambiar. Y cambia bastante. Y lo interesante que les mencionaba yo, por ejemplo, es que aquí, si se ven, es el gráfico que uno esperaría del comportamiento del pandeo de una columna, el pandeo no lineal. Pero si yo cambio el número de incrementos a 20, que fue con el que me pasó lo que van a ver ahora, no está resultando. Y es porque los incrementos de carga no están permitiendo que se obtengan los valores correctos. O sea, el valor que nosotros cada vez que incrementamos la carga, nos ayudamos del valor anterior. Si la distancia entre ellos es demasiado grande, se pueden producir errores como estos. Por eso siempre es importante que uno analice gráficamente lo que está obteniendo y si tiene o no sentido. Entonces, cosas que pueden afectar en el resultado final son el número de incrementos de carga, los valores, no, esta deformación viene por enunciado, pero los valores iniciales que uno tome, la primera aproximación, de pronto si uno parte aquí con 0, se puede decir que se vaya hacia los negativos porque pandeo puede ser hacia los dos lados. Y ¿qué más puede afectar? La tolerancia también puede afectar bastante. Y básicamente eso. Con eso tendrían como todo lo necesario para poder hacer la resolución, al menos de la parte como estructural del ejercicio. Creo que terminamos justo. Queda menos que un minuto, dice. Así que, bueno, gracias y cualquier duda, parece que van a tener que hacer por el WhatsApp, ¿no? Aparte que quiero alcanzar a almorzar. Dale, Sebastián, gracias, te pasaste. Ya. A ustedes por estar ahí todo el rato. Gracias por la dedicación. Nos vemos entonces. Gracias, Seba. Hasta luego. Me quedó todo Voy bastante a, claro. voy a subir cualquier duda, me preguntan nomás y cuando empiecen a hacer el trabajo igual. Ahí pueden ir preguntando. Voy a tener toda disponibilidad para responder.